Muy buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo integrado por Carolina Sánchez Alonso, Sebastián Álvarez Miranda y su servidor Israel Domínguez Santander. El día de hoy les vamos a exponer el tema de la comprobación de la ley de enfriamiento de Newton. Tenemos que la ley de enfriamiento de Newton fue establecida experimentalmente por Isaac Newton en el año de 1701. Esta ley nos establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Esto lo podríamos transcribir a que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido en la unidad de tiempo hacia el cuerpo es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. En otras palabras, se podría decir que por cada que avanza el tiempo, la temperatura de nuestro objeto va a descender cada vez más lento. Para esto, Newton realizó un experimento en el cual usó un horno donde colocó un bloque de hierro. Este lo calentó al rojo vivo y al momento de retirarlo lo colocó en un lugar frío. Al transcurrir el tiempo, su temperatura disminuyó, por lo que se puede decir que cuando se enfría el hierro, su temperatura disminuye de manera exponencial. Respecto a este comportamiento, tenemos esta ecuación, donde la diferencial de la temperatura respecto al tiempo es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Ahora pasaremos a explicarles el experimento que vamos a realizar para comprobar esta ley. En nuestro caso no fue un enfriamiento, sino fue un calentamiento. Entonces, pasamos ahora a la explicación del experimento. Los materiales que se van a requerir son una parrilla eléctrica, un agitador magnético, un matraz quitasato, un vaso de precipitados, un tapón y un termómetro. Una libreta y una pluma para poder ir anotando todos los datos que se vayan generando y una sustancia, en nuestro caso café. Lo que haremos a continuación será verter cierta cantidad de café al vaso de precipitado, para después pasarlo al matraz quitasato. Vamos a colocar el agitador magnético adentro del matraz para que la solución se vaya calentando de manera uniforme. Antes de introducir el termómetro tenemos que medir la temperatura del ambiente, la cual nos marca una temperatura de 22 grados. Vamos a registrar ese dato. Ahora sí, colocaremos el termómetro en el tapón y lo vamos a colocar en el matraz, haciendo que la parte de abajo toque la sustancia que vamos a medir. Procedemos a colocar el matraz en la parrilla, pero antes de encenderla vamos a tomar la temperatura inicial. Y ahora, gracias al termómetro, podemos ver que la temperatura inicial es una temperatura de 26 grados. Ya que tomamos la temperatura inicial, vamos a encender la parrilla a una temperatura baja. Y también encenderemos el agitador magnético para que, como había dicho, se caliente de manera uniforme. Al encender la parrilla y la agitación magnética, procederemos a tomar una lectura de la temperatura cada 3 minutos. Así nosotros recopilaremos la información y adjuntaremos una tabla en donde pongamos el tiempo inicial, el tiempo cada 3 minutos y la temperatura respectiva. En este caso ajustamos la temperatura de la parrilla a 50 grados centígrados para que de esta manera se caliente uniformemente esta temperatura y podamos leer en el termómetro la temperatura que va tomando la sustancia. Una vez que registramos las 10 temperaturas, detenemos la parrilla y recogemos el material. Y procederemos a realizar los cálculos correspondientes.
Una vez que obtuvimos los valores del experimento, obtuvimos que la temperatura del ambiente era de 22 grados. Empezamos a medir la temperatura a cierto tiempo en un intervalo de 3 minutos, para el cual tabulamos los datos en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos el tiempo y va aumentando cada 3 minutos, y en la segunda columna tenemos la temperatura. En el tiempo cero obtuvimos que la temperatura inicial fue de 26 grados, y en la temperatura final, que fue en el minuto 24, obtuvimos un valor de 46 grados. Después graficamos la temperatura versus el tiempo y obtuvimos la siguiente gráfica, la cual podríamos decir que lleva un comportamiento casi exponencial. Entonces podemos resolver nuestra ecuación diferencial del sistema. Como podemos ver, tenemos nuestra ecuación general, donde la diferencial de la temperatura respecto al tiempo es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Aquí también tenemos nuestras condiciones, la condición inicial, la condición final y la condición del ambiente. Entonces, lo que hacemos es sustituir nuestra temperatura del ambiente en nuestra ecuación. Seguido de esto, separamos las variables. Integramos, y como podemos ver, en la primera integral se resuelve mediante una sustitución simple. De esta forma ya tenemos una integral más sencilla y podemos resolverla por el logaritmo natural, y la segunda integral la resolvemos de manera directa. Obtenemos lo siguiente y aplicamos de los dos lados Euler, entonces se cancela el logaritmo natural de la parte izquierda y nos queda de esta forma. Mediante las leyes de los exponentes, sabemos que si se están sumando, los podemos multiplicar, se separan, y nos quedaría de la siguiente forma. La temperatura en función del tiempo es igual a la constante por Euler a la constante de la proporcionalidad por el tiempo más 22. Entonces, con esta expresión ya podemos sustituir nuestra condición inicial, que es la temperatura en el tiempo cero es igual a 26. La sustituimos en nuestra expresión. Sabemos que, multiplicamos nuestra constante de proporcionalidad, que daría 0, y sabemos que Euler a la 0 sería 1. Pasamos restando el 22 con el 26 del otro lado, y nuestra constante nos daría de 4. Para el paso 4 sustituimos nuestra condición final, donde nuestra temperatura en el tiempo 24 es igual a 46. Lo sustituimos en nuestra expresión. Pasamos restando el 22 del otro lado y multiplicamos el 24 con la constante de proporcionalidad. Nos quedaría así. Y después de esto restamos 46 menos 22. Después de esto pasamos dividiendo el 4 con el 24 para que nos quede de la siguiente forma. Y nuestra constante de proporcionalidad nos quedaría como logaritmo natural de 6 sobre 24. Esto lo resolvemos y nos da un valor de 0.074656. Nuestra constante de proporcionalidad la sustituimos en nuestra expresión y nos quedaría la temperatura respecto al tiempo es igual a 4 por Euler a la 0.074656 por la constante de proporcionalidad más 22. Bien, ahora que nosotros hemos calculado esta expresión, nosotros podemos calcular las temperaturas. Como podemos ver, aquí tenemos de igual manera tabulado lo que es el tiempo cada 3 minutos, como lo hicimos, la temperatura de manera experimental, y seguido tenemos en la tercera columna nuestra temperatura calculada con nuestra función. Como pueden ver, las temperaturas son muy similares a las temperaturas que medimos de manera experimental, por lo que también podemos sacar una diferencia de temperaturas. Esto obviamente sería un valor absoluto para no tener valores negativos. Y podemos observar que en las primeras dos tenemos pues una diferencia prácticamente nula, o sea, es de 0.
Y en los siguientes datos tenemos una diferencia menor a la unidad. Entonces, pues podemos decir que nuestros datos, tanto medidos de manera experimental como calculados con nuestra expresión, pues son prácticamente similares. Y podemos observar aquí en nuestra gráfica del tiempo contra la temperatura calculada por nuestra función, que pues nosotros tenemos una función que ya es más parecida a una función exponencial, a diferencia de la primera. Aquí podemos ver de manera más detallada tanto la primera como la segunda gráfica, en donde en la primera pues tenemos algunos brincos que son pues un poco inconcisos y no nos darían tal cual una función exponencial. Y como he mencionado hace unos momentos, pues las temperaturas calculadas con nuestra función nos dan un comportamiento que es más cercano a un crecimiento exponencial. Esto debido, por lo que comentaron mis compañeros antes, que estamos haciendo un proceso de calentamiento, ya que si estuviéramos haciendo un proceso de enfriamiento, nuestra curva iría en sentido contrario, es decir, desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Y bueno, y por último, pues queremos concluir que pues obviamente el experimento que nosotros realizamos pudimos comprobar que este modelo pues obviamente es un modelo idealizado, ya que pues los valores que nosotros estamos calculando de manera analítica pues son prácticamente similares a los medidos en la práctica. Podemos también decir que pueden haber factores que nosotros no consideramos que pueden afectar la medición de estas temperaturas. Algunos podrían ser el cambio de temperatura, ya sea en el ambiente o de igual manera algún factor que afecte, en nuestro caso, el matraz Kitasato, que haya modificado ligeramente la temperatura o incluso la propia temperatura de los materiales, pues son cosas que de manera tal vez insignificante pueden afectar las mediciones que nosotros estamos haciendo. También queremos decir que pues esta ecuación nos ayuda demasiado a aplicaciones de la vida cotidiana, como en este caso que es simplemente calentar café y de igual manera pues tenemos muchas ecuaciones, muchos modelos que nos ayudan a explicar algunos fenómenos y darles una explicación más lógica y coherente a los eh, fenómenos que tenemos en la vida cotidiana. Y sin más, pues les agradecemos por haber visto nuestro video y esperemos haya sido un poco más claro nuestra explicación y que les haya agradado mucho. De nuestra parte, esto sería todo y muchas gracias.